Es domingo 28 de septiembre de 2014 y sean bienvenidos a una edición más de nuestro informativo semanal. Como siempre, damos inicio con nuestros titulares. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha retirado el proyecto sobre el aborto, que entre otras cosas decía o dejaba de considerar el aborto como un derecho. Los defensores de la vida tienen una decepción muy grande. El Estado Islámico, que persigue y asesina a los cristianos tanto en Siria como en Irak, ahora han dicho que van a conquistar y a destruir Roma. Ante la proximidad del sínodo o del próximo sínodo sobre la familia, aumentan los cardenales que están en contra de la comunión a los divorciados vueltos a casar. Dos de estos cardenales son Scola y Pell. El que fuera nuncio tanto en Santo Domingo como en Puerto Rico ha sido arrestado en su domicilio en el Vaticano por orden expresa del Papa Francisco. Ayer sábado fue beatificado en Madrid el que fuera sucesor de San José María Escrivá de Balaguer. Nos referimos a Monseñor Álvaro del Portillo. Han acudido a la ceremonia miles de cientos de personas. España ya no tendrá una nueva ley del aborto y esto supone que no hay una marcha atrás ante la ley o la permisiva ley que el socialista Zapatero había dejado diciendo que el aborto era un derecho. Mariano Rajoy, el actual presidente del gobierno español, ha retirado ese proyecto de ley. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado este martes la retirada del anteproyecto de ley orgánica de protección del concebido y los derechos de la embarazada redactado por el Ministerio de Justicia, por no haber encontrado el consenso suficiente para sacarlo adelante. En su lugar, ha anunciado que el Ejecutivo reformará la actual normativa para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por un plan de protección de la familia que verá la luz, según ha dicho, antes de finales de año. El jefe del Ejecutivo ha hecho este anuncio en declaraciones a los medios tras participar en el Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se celebra en Madrid. He tomado una decisión como presidente del Gobierno que es la más sensata, ha asegurado el presidente. Vamos a seguir trabajando por la cohesión, pero no podemos tener una ley que cuando llegue otro gobierno la cambie. La decepción entre los defensores de la vida es enorme, pues se contaba con dicha ley que, aunque imperfecta, significaba el primer retroceso en la sucesiva cadena de liberalización del aborto que se ha producido en todo el mundo, sobre todo en la cuestión de considerarlo como un derecho. Posiblemente esta decisión le costará al gobierno del Partido Popular un serio revés en las elecciones. El Estado Islámico, que pretende crear un califato musulmán que vaya desde España hasta la India, ha amenazado con conquistar y destruir Roma. El Estado Islámico ha hecho un llamamiento a sus milicianos y seguidores para que maten, del modo que sea, a ciudadanos estadounidenses, europeos y de los países que apoyan la coalición militar en su contra en Irak y Siria, al tiempo que ha advertido a estas naciones de que pagará un alto precio por atacarle. Atacad a los soldados, patrones y tropas de los Tawagit, los que superan los límites marcados por Alá. Atacad sus policías, agentes de seguridad y de inteligencia, así como a sus traidores agentes. Destruid sus camas, amargadles las vidas y ocupaos de ello, ha indicado Abu Muhammad, el portavoz de Estado Islámico, en un comunicado publicado en Internet y difundido por el diario digital The Long War Journal. Si podéis matar a un infiel americano o europeo, especialmente a los vengativos y sucios franceses, o a un australiano, un canadiense o a cualquier infiel de los que promueven la guerra infiel, incluidos los ciudadanos que han entrado en la coalición contra el Estado Islámico, confiad en una vez más en Alá y matadles de cualquier modo o manera, pero hacedlo, ha subrayado. Conquistaremos su Roma, romperemos sus cruces, esclavizaremos a sus mujeres con el permiso de Alá, el Elevado, ha asegurado. Los cardenales Scola y Pell están en contra de la comunión de los divorciados vueltos a casar. Por su parte, los cardenales alemanes, casi en bloque, apoyan dicha praxis. Ante la proximidad del sínodo, el choque entre los que quieren el cambio, permitiendo que los divorciados y vueltos a casar comulguen,
y los defensores de la doctrina y de la praxis bimilenaria de la Iglesia Católica en materia de matrimonio se enciende cada vez más. El choque se combate también y de manera especial en los más altos niveles de la jerarquía entre los cardenales de primera magnitud. Los innovadores tienen a su aguerrido jefe de filas en el cardenal y teólogo alemán Walter Kasper. Ningún otro cardenal se ha alineado públicamente con él de manera argumentada hasta ahora. El único que le ha prometido apoyo ha sido el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich, el cual ha anunciado que llevará al sínodo un documento firmado por los obispos alemanes favorables al cambio. Viceversa, los cardenales que se han pronunciado contra la tesis de Kasper y en defensa de la doctrina y de la praxis tradicional son numerosos y de renombre. 5 de estos han sido los primeros y lo han hecho en varias ocasiones. La última, juntos en un libro de varios autores que está a punto de salir en Estados Unidos y en Italia. Son los cardenales Gerhard L. Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Walter Brandmüller, Raimund L. Burke, Velasio de Paolis y Carlo Caffarra. Como ellos han intervenido públicamente y de manera argumentada otros 5 cardenales, el español Fernando Sebastián Aguilar, el arzobispo de Toronto Tomás Collins, el australiano George Pell, prefecto en la curia de la recién creada Secretaría para la Economía, el otro canadiense Mark Howlett, prefecto de la Congregación para los Obispos, y el arzobispo de Milán Angelo Scola. Pell se ha pronunciado escribiendo el prólogo a un libro. En él afirma que la cuestión se ha convertido en un símbolo, un desafío, en el choque entre lo que queda del cristianismo en Europa y un neopaganismo agresivo. Y añade, todos los adversarios del cristianismo querrían que la Iglesia capitulara sobre este punto. Advierte además que cuando se den cuenta que la Iglesia no va a cambiar su doctrina, puede ocurrir algo parecido a lo que sucedió cuando Pablo VI publicó la Humanae Vitae y recibió multitud de críticas. Mientras que Howlett y Scola han intervenido con 2 amplios ensayos en el último número de la edición norteamericana de Comunio, Scola de Milán propone que para aligerar el proceso de nulidad matrimonial se capacite al obispo a fin de que él pueda tomar decisiones al respecto, asegurándose de salvar la indisolubilidad del matrimonio cuando existe. De estos 10 cardenales, 6 participarán en el próximo sínodo, a saber, los cardenales Müller, Burke, Caffarra, Pell, Ouellet, Scola. Pero en el sínodo se sentarán también otros cardenales que es seguro se manifiestan en defensa de la tradición, como son Peter Erdo, al que le ha confiado la relación general, Timothy M. Dolan, Wilhelm Jacobus Eilig, Christoph Schönborn, Angelo Amato, Mauro Piacenza, Helios Grecia, Angelo Bagnasco. Arresto domiciliario ha sido la orden expresa del Papa Francisco para el que fuera nuncio apostólico para Santo Domingo y para Puerto Rico. Este había sido condenado por pederastia. El exnuncio en la República Dominicana entre enero de 2008 y agosto de 2013, el polaco Wesolowski, condenado por pedofilia, ha sido puesto en arresto domiciliario en el Vaticano por agentes de la Gendarmería Vaticana por voluntad expresa del Papa Francisco, según ha confirmado el portavoz de la Oficina del Vaticano, padre Federico Lombardi, en un comunicado de prensa. De este modo, Wesolowski, que fue expulsado del sacerdocio y reducido al estado laical tras un proceso penal canónico, imputado por abusos a menores, está ahora en arresto domiciliario con las consecuentes limitaciones, dentro del estado de la Ciudad del Vaticano. Lombardi ha incidido en que la iniciativa de los órganos judiciales del Estado se debe a la voluntad expresa del Papa, para que un caso tan grave y delicado se aborde sin demora, con el derecho y el rigor necesario, con plena asunción de responsabilidad por parte de las instituciones que forman parte de la Santa Sede. El Vaticano destituyó a Wesolowski de su cargo a finales de agosto del año pasado y abrió una investigación después de que el arzobispo de Santo Domingo, el cardenal Nicolás López Rodríguez, informara al Papa Francisco de las acusaciones que recaían sobre el nuncio. El escándalo lo descubrió un reportaje del programa de investigación de la periodista Nuria Piera, transmitido por los canales de televisión 9 y 37 de la República Dominicana, en el que se aseguraba que Wesolowski
pagaba por mantener relaciones sexuales con menores en el país. El sucesor del fundador del Opus Dei, nos referimos a Monseñor Álvaro del Portillo, ya es beato. Ayer fue beatificado en Madrid. Monseñor Álvaro del Portillo, quien fuera prelado del Opus Dei, fue beatificado ayer. La celebración de Madrid reunió a 16 cardenales y a unos 180 obispos de todo el mundo, entre los que se cuentan casi todos los españoles. La misa de beatificación estuvo presidida por el cardenal Ángel Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Unos 150.000 fieles de 80 países participaron en la ceremonia, a razón de unos 1.700 autobuses, más los que se desplazaron por otros medios. La misa se celebró en una parcela de 200.000 metros cuadrados, en Valdebebas, al norte de Madrid, colindante con la ciudad deportiva del Real Madrid. Alrededor de 13.500 jóvenes voluntarios se encargaron de las cuestiones de intendencia. Monseñor Álvaro del Portillo nació en Madrid el 11 de marzo de 1914. Perteneció al Opus Dei desde 1935. Estudió en el Colegio del Pilar de Madrid. Estudió en la Escuela de Ingenieros de Madrid. Era doctor, ingeniero de caminos y doctor en Filosofía y en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio de 1944. Formó parte del Consejo General del Opus Dei de 1940 a 1975, de 1940 a 1947 y de 1956 a 1975 fue secretario general. Como tenía que repetirlo porque te ríes, te enteras. Fue consultor de diversos organismos de la Santa Sede. Trabajó en el Concilio Vaticano II, primero como presidente de la Comisión Antipreparatoria para el Laicado y luego como secretario de la Comisión sobre la Disciplina del Clero y como consultor de otras comisiones. Sus libros Fieles y laicos en la Iglesia y escritos sobre el sacerdocio son en buena parte fruto de esa experiencia. En 1975 fue elegido para suceder a Monseñor San José María Escrivá. Al ser erigido el Opus Dei como prelatura personal, el Papa le nombró prelado. En 1990 fue designado obispo por Juan Pablo II, quien le confirió la ordenación episcopal el 6 de enero de 1991. En 1985 fundó en Roma el Centro Académico Romano de la Santa Cruz, germen de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. Murió en Roma el 23 de marzo de 1994, después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa. El 28 de junio del 2012, con la aprobación del Papa Benedicto XVI, la Congregación para la Causa de los Santos promulgó el decreto sobre las virtudes heroicas, que lleva consigo el título de venerable. El Papa Francisco firmó el 5 de julio del 2013 el decreto que reconoce un milagro atribuido a su intercesión. A continuación, nuestro comentario editorial con el Padre Santiago Martín. Esta vez nos habla sobre la decisión del Partido Popular de no modificar la actual ley del aborto. Decididamente no podemos votar al Partido Popular después de que haya retirado el proyecto de ley del aborto que, aunque siendo la proyectada ley mala, era menos mala que la ley que nos dejó el Partido Socialista, porque en aquella se consideraba, entre otras cosas, el aborto como un derecho, y en esta, que supuestamente iba a aprobar el Partido Popular, se suprimía ese concepto de aborto como derecho, lo cual era un gran paso adelante. Por supuesto que había muchísimas cosas todavía mal en el proyecto de nueva ley. Ninguna ley del aborto será buena hasta que no se acabe absolutamente con el aborto, pero al menos representaba un paso en la buena dirección. Retirar esa ley del aborto, como había prometido y estaba en su programa electoral por parte del Partido Popular, es de hecho decirle a cualquier católico consciente y coherente que no le vote. No podemos votar al Partido Popular. No podemos votarle porque si lo hacemos quedamos simplemente reducidos a la nada. Es decir,
si en este momento el Partido Popular recibiera el voto de los católicos, repito, conscientes y coherentes, nos habríamos convertido en un grupo de votantes totalmente cautivos y por lo tanto irrelevantes. Podrían hacer con nosotros lo que fuera, porque pasando por esto estaríamos ya diciendo que vamos a pasar por todo. Soy consciente de que hay otros temas muy importantes en este momento en el debate de la cuestión pública en España. Por ejemplo, la cuestión del independentismo de Cataluña o la recuperación económica. Y soy consciente de que estas cuestiones, que son importantísimas, como no va a ser importante acabar con el paro, por ejemplo, estas cuestiones quizá las está haciendo mejor que otros partidos, digo quizá, el Partido Popular. Pero tal y como están las cosas, hacer lo que han hecho con la ley del aborto nos fuerza a los católicos a decir no podemos votar a ese partido, no podemos votar al Partido Popular. Naturalmente que queda entonces abierta otra pregunta: ¿y a quién votamos? Repito, hay otras cuestiones que no son la ley del aborto, otras cuestiones que nos afectan, que nos interesan y que afectan también a la familia, porque si no hay comida, si no hay trabajo, a ver qué hacemos. Pero eso es tan importante que si cedemos en eso, insisto, nos convertimos en una fuerza cautiva y por lo tanto totalmente insignificante en el futuro político. Pero ¿a quién votamos? Hay otros partidos, no me refiero lógicamente a los partidos que están más a la izquierda del Partido Popular. Si no votamos al PP por el tema del aborto, ¿cómo vamos a votar al PSOE, que fue el que llevó la ley del aborto a su actual situación? ¿Cómo vamos a votar a los comunistas? E incluso el nuevo partido Podemos parece ser, al menos a día de hoy, una especie de refundación del viejo Partido Comunista con tintes un poco más modernos. Hay otros partidos que no han tenido hasta ahora representación parlamentaria y que no sabemos si la seguirán teniendo y que siempre hemos tenido hasta ahora la duda de si votarles era tirar el voto. No sé si a raíz de esto habrá, animo además a que ocurra, algunos políticos católicos en el ámbito del gobierno, del parlamento, de los ayuntamientos o de las autonomías que entrarán en crisis con el partido en el que militan y que se saldrán fuera y quizá ellos, o uniéndose a otros partidos, puedan formar una institución que de alguna manera capte al desengañado, maltratado voto católico, porque de hecho el Partido Popular acaba de tirar un montón de millones de votos a la basura y nos ha dejado a los católicos en una situación muy difícil. Quizá nunca, por lo menos muchos, nunca hemos visto el Partido Popular como el partido ideal. Pero en vista de la situación y de todos esos ingredientes, de los cuales el aborto es uno de ellos, lógicamente, lo considerábamos como un mal menor, como un mal que nos permitía tener una cierta presencia en la vida pública y por tanto una cierta incidencia en la gestión de todas las cuestiones decisivas, incluida la cuestión de la vida. Ahora nos encontramos en esa situación en la cual unos nos han desengañado, los otros no sabemos si votarles va a suponer o no tirar el voto, pero lo que sí, que por lo menos yo sé, es que no voy a votar al Partido Popular, aunque esto pueda beneficiar a la izquierda, porque pues naturalmente no voy a votar a la izquierda, pero aunque esto pueda beneficiarla, porque a lo mejor son los que van a tener una mayoría minoritaria debido a que el Partido Popular puede entrar en una gravísima crisis que bien merecido se lo tiene. Creo que estamos empezando una travesía por el desierto, una travesía como la del pueblo de Israel por el Sinaí, que no sabemos cuándo acabará. Pero me parece que es necesario hacerlo. Es necesario asumir el riesgo de quedarnos en este momento en la nada, es decir, o no votar mediante la abstención o votar a partidos que de alguna manera, en algún aspecto esencial, nos representan, aunque después no vayan a tener esa presencia en la vida pública real, es decir, en los parlamentos, ayuntamientos o autonomías. Es preferible eso a aceptar que nos manipulen, que nos utilicen,
que nos desprecien, porque nadie es despreciable, nadie, pero cuando uno no se valora a sí mismo, no debe de extrañarle que los demás no le tengan en cuenta o incluso que les desprecien. Hacer de los católicos un voto cautivo es despreciarles, y despreciar es una cosa muy fea que normalmente pasa factura. Vamos a rezar. Esa es nuestra mayor fuerza en este momento, para que surja un partido convincente, que en lo esencial, nunca habrá un partido perfecto, en lo esencial pueda atraer el voto de millones de católicos que en este momento le decimos al Partido Popular: no puedo votarte, no te voy a votar. Hemos llegado al final de nuestro informativo semanal, pero no olvide que la página que puede consultar si quiere estar al tanto de lo que ocurre en nuestra Iglesia Católica es católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.